Creo que tiene problemas con su conexión. Entonces lo voy a transmitir desde el Facebook nomás. Se va a ver la pantalla chica, pero va a quedar grabado. Ya está bien, ¿Sí? transmite tú. ¿Sí? Ok. Ah, ya está, me dicen. A ver. Bueno, compañeros presentes, les sugiero, por eso se está pidiendo tener un equipo para la transmisión en vivo para que puedan apoyar a los que están transmitiendo. A veces no siempre están disponibles por el tema Sí, de trabajo, Michelle, estudio. Michelle, ya está en vivo. Ahora sí. Sí, lo está Ok. transmitiendo Max. Ya, pero no sale mi pantalla. Sí, claro, yo estoy viendo en vivo. Contesta en el grupo privado de los repres lo que me están preguntando, porque ya no puedo estar atento a la Sí, vez. sí, no te preocupes. Ya, ya. Veo que ya está transmitiendo, pero que ponga la pantalla para poder empezar. Sí, ya puso la pantalla, sino que se demora un poco. Ah, una consulta. Se me escucha bien, ¿no? No hay ninguna interferencia, ¿no? Por mí está bien, ¿ah? Pero no sé qué digan los demás. ¿Escucha bien? Bueno, están bien Supongo que animados. sí. Sí, bien, dice, ya. Está bien. Ya, en el Facebook aún no están transmitiendo la diapositiva. Estoy Por mí esperando a que está bien, salga. ¿ah? Pero no sé qué digan los demás. ¿Escucha bien? Michelle, Daniel, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ya, mira, yo estoy con... Uy, se nos fue. Bueno, ya se ve la pantalla, pero está con... al parecer está Sí, con... ya se ve la de Física 1, capítulo 3, vectores. Ya, listo. Creo que vamos a empezar. Por favor, apaguen sus cámaras para evitar que la señal se complique para todos. Ya listo, entonces vamos a empezar compañeros. Este es Física 1, el capítulo número 3, que sería vectores. Y ya a poco de entrar a los temas, digamos, más complicados de física, ¿no? Pero digamos que ese es el primer paso ya, vectores. Entonces vamos a empezar con lo que deberíamos nosotros ya tener nociones básicas, ¿no? Vamos a tener que usar algunos conceptos de trigonometría, algunos aspectos de geometría, bastante de su cálculo en álgebra y también por ahí un poco de cálculo diferencial e integral, compañeros. Por eso yo supongo que se han estado preparando con los anteriores introductorios, así que yo supongo que ya están listos. Muy bien, entonces vamos a empezar con algo básico que ya ustedes conocen. Y bueno, ¿qué era magnitud? Eso de aquello que se puede medir. Pero acá hay una clasificación a partir de magnitud. Nosotros lo clasificamos entre escalares y vectoriales. Y bueno, vamos a ver una de las primeras, escalares. Están definidas con solo dar un número que resulta de medirlas. Poseen una unidad y signo. Entonces tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Como la temperatura, el volumen o el tiempo. Y luego tenemos las vectoriales. Están definidas por poseer módulo y orientación, es decir, un valor numérico, dirección y sentido. Entonces acá vemos algunos conceptos como posición, velocidad. Y bueno, a partir de lo que son, digamos, las magnitudes vectoriales, vamos a ver lo que es un vector. Y es aquello que se representa como un segmento rectilíneo orientado, caracterizado por tener magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Y bueno, este es un que tenemos el ejemplo de vector, tenemos la dirección, el módulo, el sentido y el punto de aplicación que sería el origen. Muy bien, pero vamos a ponernos a pensar un poco, ¿ya? Bueno, analíticamente se representan de esta forma, ¿no? Con unas letras mayúsculas o minúsculas y una flechita por encima de ellas. Y bueno, sus módulos, simplemente la misma letra, pero sin ninguna flecha. Entonces tenemos este pequeño ejemplo, ¿no? Supongamos que hay un objeto que prácticamente se está desplazando enfrente de nosotros. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo en un cierto instante nosotros quisiéramos definir, digamos, su vector posición? Entonces, si yo observo, ¿no? El anterior desplazamiento, en ese instante yo diría de que su vector posición sería de esta forma con, digamos, con este vector en representación de flecha, en esta orientación,
Pero nos ponemos a preguntar, si estuvieras tú al frente mío, ¿qué es lo que tú verías? Porque vemos a un objeto pasar enfrente de nosotros. Muy bien. Y luego nos preguntamos exactamente, ¿cuál sería el vector que nosotros estamos visualizando, que estamos estudiando? Porque vamos a verlo desde diferentes puntos de vista. Si la primera persona les pides tú describir dicho vector de posición de ese objeto que hemos visto desplazarse entre los dos, él nos va a describir que se vería de esta forma. La segunda persona lo va a describir de esta otra forma. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, lo que pasa es que tenemos justo dos puntos de referencia distintos y lo que tenemos que hacer es justo eso, ¿no? Para saber cuál es la orientación de este vector y tener bien definido el concepto, tenemos que trazar una recta de referencia. A este vector se le traza una recta y bueno, aquí se ve un ángulo y este ángulo también sería llamado como el ángulo de referencia. Y bueno, a partir de esta recta y este ángulo ya se define la dirección. Entonces ya no vamos a estar discutiendo tú y yo de qué es lo que estamos viendo, porque prácticamente es de eso, ¿no? Siempre tener definido desde a partir de qué punto de referencia lo estamos nosotros estudiando. Muy bien, entonces acá vamos a ver, bueno, las clases de vectores. Tenemos el vector libre, dice puede tener cualquier punto de aplicación, es decir, lo podemos trasladar paralelamente a sí mismo. Y bueno, es un vector libre que ustedes de repente lo hacen sin saber, ¿no? Lo trasladan para ciertos ejercicios. Y bueno, el ejemplo es en desplazamientos en rotación de un cuerpo rígido, justo en sus estudios de cinemática. Luego tenemos el vector deslizante. Dice, cuando su punto de aplicación u origen puede ser cualquier punto de su recta soporte. Y bueno, tenemos el vector y tenemos su recta soporte. Entonces este vector se puede deslizar mediante esta recta soporte. Tenemos ejemplos. Una fuerza que actúa sobre un cuerpo rígido por el principio de transmisibilidad puede aplicarse a un punto cualquiera de su punto de acción. Vectores ligados o anclados. Cuando está aplicado a un punto fijo único llamado punto de aplicación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos vectores anclados. Una fuerza aplicada a un punto material o un cuerpo elástico. En general no podemos variar esta fuerza por ninguna clase de desplazamiento sin que varíe su efecto. ¿Ven? Esa sería la tensión. Vectores concurrentes son aquellos cuyas rectas soportes se cortan con un punto único, llamado punto de concurrencia. Y bueno, tenemos vector A, B y C, y tenemos luego sus rectas de soporte, y vemos que se cortan en un mismo punto, ¿no? Esos serían los vectores concurrentes. Y bueno, de la misma forma también tendríamos los vectores no concurrentes. Y bueno, dice, son aquellas rectas soportes, en este caso todas, no se llegan a cortar en un punto único. Se pueden cortar entre dos, pero a la vez las tres no. O sean cuatro o cinco más. Muy bien, vectores paralelos. Dos vectores son paralelos si y solo si uno de ellos puede escribirse como múltiplo escalar del otro. Entonces tenemos el vector A, su recta soporte, y tenemos el vector multiplicado con un valor escalar. Y este valor puede variar. Bueno, estoy viendo de que en el Facebook ha salido de la transmisión nuestro compañero. Daniel, acéptalo por favor para que pueda seguir transmitiendo. Ya, listo. Muy bien. Entonces, acá tenemos, si lambda en este caso es mayor que 0, entonces la misma dirección y sentido que A. Y si en caso lambda es menor que 0, entonces el vector B tiene la misma dirección que A, pero sentido opuesto. Se podría decir que B es antiparalelo de A. Y bueno, tenemos lo que sería el vector opuesto. Es un vector que tiene la misma magnitud, dirección, pero el sentido opuesto al primero. Tengo mi vector A, su recta soporte, y tengo un vector menos A, y bueno, como podemos ver, tiene la misma dirección, pero el sentido prácticamente es opuesto al primero. Luego tenemos los vectores equipolentes. Dos vectores son iguales si y solamente si tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces vemos acá este ejemplo, vector A, vector B, y bueno, en la misma recta soporte, en la misma orientación. Y luego tenemos los vectores iguales. Dos vectores son iguales y además de ser equipolentes tienen el mismo origen. En este caso, el vector A tendría que tener el mismo origen que el vector B, superpuesto.
Y bueno, se dice entonces que el vector A es igual que el vector B. Luego tenemos el vector nulo, es aquel cuyo extremo coincide con su origen. Su magnitud es igual a 0. Su dirección es indeterminada. Y bueno, ¿no? La representación de un 0 con una flecheta arriba. Hasta aquí son conceptos básicos que ustedes conocen. Ya poco a poco vamos a entrar en intensidad. Luego tenemos el vector unitario. Es aquel que tiene magnitud igual a la unidad. Tenemos un vector A, tenemos su recta soporte, tenemos el vector unitario y vemos que tiene la misma orientación que el vector A. Y bueno, vemos que el módulo de A tiene que ser siempre mayor que 0. Y se define el vector unitario, entre la división del vector con su respectivo módulo. Y bueno, ¿no? Otra forma de representarlo, el vector es igual a su módulo multiplicado por su vector unitario. Y si tú tomas el módulo del vector unitario, prácticamente tienes la unidad 1. Vector en el plano coordenado. Entonces ahora vamos a ver un poco de planos coordenados. Sea un sistema coordenado x, y, los vectores unitarios se definen con el eje x, con la componente y con el eje y la componente j. Entonces tenemos un vector A y lo que vamos a hacer es estudiarlo, ¿no? En el plano coordenado. Trazamos los ejes x, y, trazamos sus componentes, que sería x sub y luego tenemos un ángulo en referencia al eje x, llamado θ, con el origen. La componente y la componente j, y bueno, a partir de ello vamos a realizar el estudio matemático. ¿Qué es lo que podemos sacar de aquí? Bueno, tenemos que el punto A se puede escribir como la coordenada de a sub de x con a sub y. Y bueno, acá tenemos que el vector OA es igual a sub de x y más a sub y j. Lo que sería OA, ese vector, prácticamente la posición coordenada de a sub de x con a sub y. Donde a sub de x y a sub y se describen en razones trigonométricas del ángulo que describe este vector en los ejes, prácticamente en el eje x. A sub de x es igual a coseno de θ, a sub y es igual a seno de θ. Muy bien, entonces tenemos que el módulo de OA, de este vector, sería lo mismo que el módulo de A, lo que sería la raíz cuadrada de las componentes, la suma de las componentes elevado al cuadrado. A sub de x al cuadrado más a sub y al cuadrado. Y la dirección puede estar dado por la razón trigonométrica, que sería la tangente del ángulo, tangente de θ, que es igual a la relación de las componentes de a sub y en relación a sub x. Y bueno, acá tenemos el vector en el espacio coordenado. Entonces ahora sea un sistema coordenado x, y, z, tenemos los vectores unitarios, que se definen en el eje x con la componente y, en el eje y con la componente j, en el eje z con la componente k. Entonces tenemos mi vector A de nuevo, trazo yo mis ejes, X, Y, Z, todo bacán, tengo mi origen, ahora yo reconozco cuáles son las componentes de cada eje, Y, J, K, y luego trazo los ángulos, ¿no? Desde el eje X, el alfa, desde el eje Y, el beta, y desde el eje Z, el gamma. Y bueno, lo que hago acá es ahora prácticamente hacer el análisis de mi vector A en los ejes coordenados. Muy bien. Entonces, matemáticamente comenzamos a estudiarlo. Este vector A, que también puede ser escrito OA desde el origen hasta el punto de A, como la suma de las componentes de A sub de x y más A sub y j más A sub z k. Y bueno, de esta forma también puede ser descrito, similar al estudio coordenado en el plano. Entonces, otra vez yo puedo describir a mi vector A sus componentes en razón trigonométrica de los ángulos que describen a este vector. En este caso, a sub de x es igual a coseno de alfa, a sub y es igual a coseno de beta, a sub z es igual a coseno de gamma. Y el módulo, sea de OA o el vector A, prácticamente el módulo sería la sumatoria de las componentes al cuadrado, todo a la raíz cuadrada. Y los cosenos directores. Tengan mucha atención con esto porque se los van a pedir en exámenes. Se les van a pedir los cosenos directores y también, bueno, los ángulos, ¿no? Que prácticamente ustedes solo sacan la función inversa, en este caso de coseno. Y bueno, acá tenemos descrito prácticamente el vector A y luego el vector unitario de A. Bueno, por lo visto creo que se cortó la transmisión en Facebook. Bueno, tendré que continuar. O desean que pare para que vuelvan a transmitir la otra mitad. Sí, Michelle, adelante nomás con la clase. Ahorita vamos a solucionarlo.
Ya, pero si continúo se van a perder lo que sigue en el video. Normal. A mí me parece que está bien, ¿ah? Está en vivo. ¿Ah, sí? Qué raro, mi celular salió que se cortó. Ya, listo, está bien, continúo. Entonces tenemos ahora el vector unitario de A, descrito con las tres componentes en espacio, y JK, igual, ¿no? Con los cosenos directores. Estas son dos formas de representarlo. Y bueno, prácticamente sabemos que la sumatoria de estos cosenos al cuadrado te dan 1, alfabética. Y tenemos ahora operaciones con vectores. Muy bien, llegamos hasta aquí. Adición de vectores. Entonces dice, la suma resultante de dos vectores A y B es un vector C. Entonces yo tengo mi vector A, simplemente hago el desplazamiento con el vector B, y luego prácticamente tengo mi nuevo vector C, que prácticamente surge desde el origen de A hasta el extremo de B. Esto es algo simple que ustedes lo saben. Y bueno, sé que C es igual a A es igual a prácticamente a la componente A sub X y más A sub Y, J más A sub Z, K. De la misma forma con B, y bueno, y C prácticamente suele ser la suma de sus componentes, y cada uno con su vector unitario del espacio coordenado, que sería I, J y K. Muy bien. Leyes del álgebra vectorial para la suma de vectores. Entonces tenemos algunas leyes, ¿no? Si tenemos tres vectores, A, B y C, y tenemos P y Q, que son escalares, entonces vamos a verificar lo siguiente. Primero, la suma de A más B es igual a B más A. Entonces esa es la propiedad conmutativa de la suma en vectores. Luego tenemos que A más la suma de B más C es igual a la suma de A más B adicionando el vector C. A esa propiedad se le llama asociativa de la suma. Luego tenemos el escalar P multiplicado por el vector A, que es igual al vector A multiplicado por P. Y esa es una propiedad conmutativa del producto por un escalar. Y luego tenemos lo siguiente, ¿no? P por el producto de Q por el vector A, que es lo mismo que el producto de P por Q y luego multiplicado al vector A. Propiedad asociativa del producto por un escalar. Luego tenemos la suma de estos dos escalares, P más Q multiplicado por el vector, que es igual a la suma del vector, pero este vector multiplicado por cada uno de los escalares. P de A y más Q por A. Propiedad distributiva del producto por un escalar respecto a las sumas escalares. Y luego tenemos al escalar la suma de vectores. Y bueno, lo mismo, ¿no? Se aplica a la distribución. Y bueno, esta es una propiedad distributiva del producto por un escalar con respecto a la suma de vectores. Muy bien. Entonces ahora tenemos la sustracción de vectores. La sustracción o diferencia de dos vectores A y B es un vector D. Entonces tenemos mi vector A, tenemos mi vector B, y bueno, simplemente este vector B, antes de ser puesto, digamos, gráficamente en la sustracción, lo cambiamos de orientación. En este caso solo el sentido, y ahora sería menos B de esta forma. Entonces ahora sí, yo lo acomodo en mi gráfica y puedo visualizar al vector D. Entonces, analíticamente decimos que el vector D es igual a la diferencia del vector A con respecto a B. Y bueno, si fueran los vectores A y B con sus respectivas componentes coordenadas en el espacio, simplemente tenemos eso, ¿no? La diferencia de cada una de las componentes respectivas, tanto para I, J y K. Listo. Producto escalar o producto interno de vectores. Entonces, el producto escalar de dos vectores A y B se escribe A por B. Bueno, ese puntito viene a ser la representación. Y se define como el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo que forman. Entonces tenemos el vector A, el vector B, y prácticamente su producto interno o producto escalar, teniendo un ángulo en referencia que forman, sería de esta forma. A por B sería igual a los módulos multiplicado por la razón trigonométrica, que sería el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Teniendo en cuenta que tiene una restricción entre 0 y pi. Y bueno, si yo tuviera los vectores A y B en el espacio coordenado, prácticamente mi producto escalar o interno sería de esta forma, ¿no? La suma prácticamente de escalares solo de sus respectivos componentes. A sub x por b sub x, más a sub y por b sub y, más a sub z por b sub z. Muy bien. Ahora tenemos lo que es llamado la proyección escalar de un vector sobre otro. Entonces se dice, se grafican los vectores A y B y se traza una perpendicular del extremo A sobre el extremo del vector B.
Entonces tengo al vector A, tengo al vector B, y lo que hago es justamente eso, ¿no? Trazar una perpendicular, acá tengo mi ángulo, trazo mi perpendicular, y luego acá se va a formar una especie de sombra en B, prácticamente la sombra de A que está generando, que sería en valor A coseno del ángulo, el ángulo que forman estos dos vectores. Entonces me digo que la proyección de A sobre B es igual a A por coseno del ángulo, en este caso θ. Otra forma de escribirlo sería el producto escalar de A por B entre el módulo de B. O también podemos decir que es el vector A, producto escalar, con el vector unitario de B. Entonces esas tres formas de cómo podrían ustedes ponerlo de acuerdo a los datos que les dan y de frente hayan los resultados. Muy bien. Leyes del álgebra vectorial para el producto escalar de vectores. Entonces dice, si A, B y C son vectores, P un escalar, aplicar estas leyes. 1. A por B es igual a B por A. Propiedad conmutativa de la suma. A por B más C. Y B por B más A por C. Propiedad distributiva del producto escalar con respecto a la suma. Luego tenemos al escalar P multiplicado al producto escalar de AB y luego vemos cómo se puede prácticamente conmutar con el vector A o con el vector B. Entonces se llama la propiedad conmutativa del producto escalar por un escalar. Y bueno, tenemos prácticamente el producto escalar de las componentes en el espacio coordenado, que sería I por I, o J por J, o K por K, y te dan igual a 1. Pero si tú, bueno, ¿no? Prácticamente eso es el producto escalar con componentes diferentes, I por J, J por K, o K por I, te va a dar 0. 5. Tenemos al vector A y prácticamente aplicándole su módulo sería lo mismo que la raíz cuadrada del producto escalar del mismo vector con el mismo. 6. Si A por B es igual a 0, prácticamente siendo A y B vectores no nulos, entonces A y B son perpendiculares. Anotado. Acuérdense de eso bastante porque lo van a ver un poco más adelante en geometría. Listo. Producto vectorial o producto externo de vectores. Entonces se dice, el producto vectorial de dos vectores A y B se escribe A por B. Y bueno, pueden ver representado ese producto vectorial como una X. Y se define como el producto de sus magnitudes por el seno del ángulo que forman con la orientación del vector unitario C. ¿Y quién viene a ser ese vector unitario? Bueno, prácticamente una vez nosotros, digamos, expresemos nuestros vectores, vamos a poder visualizar que hay un ángulo y aquí hay una región que describen estos dos vectores, A y B, y hay un vector C que es perpendicular a esta región que ellos describen. Entonces acá se aplica lo que ustedes llaman la regla de la mano derecha o en italiano dextrorso. En fin. Entonces, este vector nuevo, que es C, prácticamente tiene eso, ¿no? El módulo viene a ser descrito, bueno, ahí está, viene a ser descrito C como el producto vectorial o externo de A por B, mientras que el ángulo está en los parámetros de 0 a pi. Se puede escribir de esta forma también, A por B, los módulos, multiplicado por el seno del ángulo, y luego con la componente del vector unitario de C. Leyes de álgebra vectorial para el producto vectorial, o producto externo. Si A, B y C son vectores, P un escalar, se verifica lo siguiente. Punto 1. Producto vectorial de AB es igual a menos B por A. El producto vectorial no goza de la propiedad conmutativa, acuérdense de eso. El producto vectorial es igual al área del paralelogramo que tiene por los lados los vectores A y B. Y ustedes ya lo vieron representado, ¿no? En el dibujo que les mostré antes. 2. A por la suma de los vectores B y C es igual a A por B más A por C. Se cumple la propiedad distributiva del producto vectorial con respecto a la suma. 3. Ahora tenemos un escalar multiplicado con el producto vectorial, A y B. Y bueno, como podemos ver, se cumple la propiedad conmutativa del producto vectorial por un escalar. 4. Ahora las componentes prácticamente del espacio A por I, J por J y K por K prácticamente es igual al vector 0, vector nulo. Y si nosotros aplicamos el I por J, nos da K. Y si aplicamos el J por K, nos da el I. Y si aplicamos el K por I, nos da J. Entonces, punto 5. El módulo de A por B, que en este caso se representa de esta forma, las barritas y dentro el A por B,
y representa el área del paralelogramo del lado A y B. Datos. Si tenemos al vector A y el vector B con sus respectivas componentes de I, J y K, módulo, se verifica que podemos representar de esta forma este producto vectorial, A por B, y bueno, ¿no? Una determinante. Eso también ustedes ya lo saben, ya desde, creo que desde escuela. Muy bien. Y de esta forma también lo podemos representar, ya operando, prácticamente también lo pueden usar. A sub y por bz menos a sub z por by con la componente i. Análogamente para j y k. Punto 7. Si a por b es igual al vector nulo y ninguno de los vectores es nulo, entonces los vectores tienen la misma dirección, con sentidos iguales u opuestos, es decir, son paralelos. Muy bien, hasta aquí se han entendido, ¿no? Porque cada vez voy a subir más el nivel, por si acaso. ¿Sí están entendiendo? Muy bien, lo voy a tomar como un sí. Sigo transmitiendo, sí, se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, todo bien, Michelle. Muy bien, ya me avisa si se me va el audio. Muy bien. Producto mixto y otros productos vectoriales, triple producto escalar o producto mixto. Bien, ¿no? Dados los vectores, tenemos, por ejemplo, A con sus componentes, B con sus componentes, C con sus componentes. Entonces tenemos A, B y C, y bueno, ¿no? Prácticamente lo que me describe este producto mixto sería un volumen. Este volumen análogamente se representa como el producto vectorial de A, B multiplicado con el producto interno con C, o de esta forma. Entonces tienen tres formas para hallar ese volumen con, digamos, con la descripción de tres vectores. Acuérdense de esto también, por favor. Uno, a ver, no me he pasado, ¿no? Ya, listo. Uno, el valor del triple producto no se altera por el intercambio del punto y la cruz. Como tres formas en las cuales lo puedes representar. Esto se debe a que la multiplicación escalar es conmutativa. Dos, la condición necesaria y suficiente para que tres vectores sean paralelos a un mismo plano, llamado también coplanares, es que su producto mixto, sea nulo. Si A, B y C son vectores, se verifica que, y bueno, ¿no? Esta sería en forma de determinante. Similar al anterior que vimos, bueno, pero esta vez ya tenemos las tres componentes de vector A, B y C. Y bueno, acá ahora tenemos el triple producto vectorial e independientes vectoriales. Dados los vectores A, B y C, se define el triple producto vectorial. Entonces tenemos este producto vectorial de estas dos formas, ¿no? Recomiendo que también se acuerden de esto, por favor. Lo van a ver luego más adelante en algunos ejercicios, si es que lo reconocen. Michelle, tu micrófono, creo. ¿Qué ha pasado? Michelle, no se te escucha. Ya, un momento, ya se va a unir. Daniel, una consulta con respecto a al OVA, eso de la danza. ¿Nosotros primer ciclo podemos acceder a eso? ¿A la danza? ¿Cómo?
a la danza. Pues hay en la página del... La OBU, sí, sí. La OBU ha sacado un comunicado en el cual ustedes pueden hacer futsal, karate, taekwondo, danza, todo gratis para los estudiantes de la universidad. Ok. El 6 de septiembre empieza, así que pueden empezar sesión. Y es bien clave. Sí, en el grupo conversamos. Vamos a ir con la clase, ¿ok? Ya. Continúe, Michelle. No, parece que no se te escucha, Michelle. Ya, ahora se me escucha, Daniel. Sí, ahora sí. Ya, gracias. ¿En qué parte, a ver, dime en qué parte se dejó de ver o escuchar en mi presentación? Voy a volver a transmitir. Ok. Por favor, silencia a Enrique, por favor. Enrique Mamani. Muy bien, gracias. Listo, vuelvo a transmitir. A ver que se vea mi pantalla. Y dime tú, ¿en qué parte se dejó de... ¿En qué parte se quedó? A ver, estoy acá, identidad de Lagrange. ¿Acá se quedó? El triple producto. Ah, ya. Ala. ¿Por qué no me avisan? Ya, acá está. Acá, ¿no? Triple Sí, producto, desde ahí. ¿verdad? Sí, Listo. desde ahí. Muy bien, muy bien. Gracias por avisarme. Entonces, tenemos el triple producto. Y bueno, como les dije, ¿no? Lo podemos representar de estas dos formas, teniendo el vector A de triple producto se puede definir de estas dos formas. Recomiendo que le traten de tomar nota porque esto de acá lo van a ver en algunos ejercicios. Si es que se dan cuenta, si es que no se dan cuenta, bueno. Identidad de Lagrange. Y bueno, dados los vectores A, B, C y D, tenemos el vectorial de A, B y el producto vectorial de C y D, prácticamente el producto de estas dos componentes, el producto escalar te da esto, ¿no? La determinante de sus productos escalares de componentes. Proyección ortogonal de un vector, y se dice, la proyección vectorial de un vector A sobre otro vector B, cuyo sentido está dado por el vector unitario B, se define como el múltiplo numérico de B. Entonces, este número se llama componente de A sobre B, y se denota de la siguiente expresión. Muy bien, tenemos mi vector A, mi vector B. Simplemente, acá gráficamente veo mi ángulo, hago mi proyección, y veo la componente A coseno de teta. Entonces, justamente esta componente de A sobre B es A y coseno de teta. Lo que también se puede representar como el producto interno o producto escalar de A por B entre el módulo de B. O también el producto escalar del vector A con el vector unitario de B. Muy bien, pero lo que yo quiero es la proyección vectorial y esto es lo que más le van a pedir. Entonces la proyección vectorial de A sobre B es igual a la componente de A sobre B con la componente del vector B, donde estamos proyectando. De esta forma lo podemos representar con estas ecuaciones, ¿no? Obviamente ya ustedes lo identifican que el vector unitario es igual a la relación del vector entre su módulo. Y bueno, entonces si yo le tomo el módulo a la proyección vectorial, me da la componente que es lo mismo que la proyección escalar. Muy bien, hasta acá traten de tomar un respiro porque ahora sí, esto necesito que piensen bastante. Punto de división. Si A, B y C son puntos de una recta, se dice que el punto C divide el segmento A, B en la relación de lambda. Profe, no se ve. ¿No se ve? Uy, ¿qué fue? Sí, Daniel, en mi pantalla sí, sí ¿sí se se ve. ve? Sí, Sí, sí se ve. no sé. Sí se ve entonces. Sí, ¿no? Ya, a ver, quien no Sí. podía ver, trate de buscar la pantalla, por favor. Sí, Ya la quizás encontró. la anclaste a otra pantalla y por eso no Ah, se ve. ya. Claro, la has anclado a otra pantalla. Trate de ver dónde. Necesito que acá se concentren. Sí, sí, Entonces sí, ya tenemos. vi, disculpe. No te preocupes, cualquier cosa avísanos, estamos en confianza. Y digan que no soy profesor, soy solo provocación, nomás les enseño. Listo, entonces tenemos los puntos A, B y luego C, y me dicen que el punto C divide al segmento A en la razón de lambda. Entonces yo prácticamente lo que hago es, bueno, ¿no? Voy a trazar mis ejes coordenados,
voy a situar vectores posición, un vector posición con respecto a C, vector posición con respecto a A, vector posición con respecto a B, y acá voy a hacer el análisis, porque acá allí interviene bastante. Entonces yo digo que el vector de A a C es igual a prácticamente lambda por el vector CB. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el análisis. Prácticamente, ¿cuál es el valor de lambda? Porque dicen a razón de lambda, ¿no? Que C divide el segmento AB en la razón de lambda. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a analizar esto por diferentes casos, todas las situaciones posibles. Entonces nos volvemos a concentrar en este segmento entre A y B, y nos dice que tenemos un punto C. Y ahora nosotros vamos a pensar, ¿no? ¿Qué pasa entonces si el punto C cada vez se aproxima más a A? En este caso, si el punto C se aproxima más a A, el vector A a C, o sea, de A a C, prácticamente disminuye. Entre más C se va acercando, va disminuyendo. ¿Y eso qué pasa con el vector de C a B? Pues este vector va aumentando. Entonces, para yo tener una equivalencia, prácticamente lambda tiene que disminuir para que se genere esta igualdad. Entonces, lambda cada vez estaría disminuyendo, ¿no? Estaría aproximándose a cero prácticamente cuando el punto C se está aproximando a A. Muy bien, siguiente análisis. Si mi punto C se está aproximando al punto B, ¿qué estaría pasando ahora? Entonces mi vector de A a C está en magnitud, está incrementando. Si yo analizo a C, el vector CB, prácticamente se está disminuyendo, porque C prácticamente cada vez se aproxima más y más al punto B. Entonces, ¿qué pasaría con lambda para que esta equivalencia resulte? Bueno, prácticamente lambda tiene que subir su valor. ¿Eso qué significa? Que cada vez que el punto C se acerca a B, lambda se va aproximando al infinito. Muy bien, hasta ahí entonces mi lambda dentro de dentro del segmento A, B, lambda está variando desde 0 a infinito. Muy bien, primer análisis, digamos. Entonces ahora vamos a ir a los extremos. ¿Qué pasa al extremo de A? Porque prácticamente no, en el enunciado no nos dicen que C esté dentro de AB, simplemente dice que está a razón de ellos. Entonces, ¿qué pasa si C ahora está al extremo de A, en la parte externa de la proyección de la recta, y se aproxima a A? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Prácticamente el vector AC, traten de ver bien, en la posición desde A a C está disminuyendo en módulo está disminuyendo. ¿Y qué pasa desde C a B? También está disminuyendo, pero recuerden de que de más magnitud que de A a C, porque cada vez C se aproxima a A. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con lambda? Lambda tiene que disminuir más su valor para que CB haga la equivalencia en magnitud con AC. Y aparte de ello, lambda tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque las direcciones en este caso son las mismas, pero los sentidos son opuestos, ya que cuando yo digo desde A a C, tiene otra orientación. Y C a B diferente, ¿no? Se dan cuenta de que los sentidos son diferentes, como los llaman, ¿no? AC y CB. Entonces mi lambda cada vez se aproxima a cero. Pero hay que recordar lo que está en los valores negativos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que C se distancia de A. Muy bien, mi punto C se está distanciando de los puntos A y B. ¿Qué está pasando con AC? Prácticamente en magnitud está aumentando. Y, ya. Y prácticamente CB también en magnitud está aumentando. C cada vez se está alejando de los dos puntos y se está yendo ¿a dónde? Prácticamente a la equivalencia, que sería en -1. C se va al infinito, pero el lambda, ¿dónde se está yendo en valor? Lambda en valor se está yendo a -1, porque tiene que generar la equivalencia. Cuando C se va al infinito, prácticamente de separación, el punto C a A y el punto C a B, en magnitud, prácticamente serían iguales porque se están yendo al infinito, lo que significa que el máximo valor que lambda va a tener es donde el punto C esté en el infinito es de 1. Y como los sentidos son opuestos, porque yo estoy diciendo vector AC, y luego C, B, entonces al ser opuesto a los sentidos es negativo el valor que está teniendo lambda. Entonces yo digo que desde este extremo de A, mis valores de lambda están variando desde -1 a 0. Hasta ahí no están volando, ¿no? Porque vamos a continuar. Muy bien, entonces, ¿qué pasa ahora desde el alejamiento que sería de B, ¿no? Desde la proyección de B de la recta. Tengo de nuevo el punto C, y mi punto C se está aproximando a B. Ahora, nuevamente, hago el estudio. Desde A a C está disminuyendo en magnitud, muy bien. Y desde C a B también está disminuyendo, pero hay que tener en cuenta que CB en magnitud es mucho. ¿Qué tiene que hacer mi lambda? Incrementar, incrementar, incrementar cada vez más.
¿Eso qué significa? Pero también los sentidos, al ser opuestos, tiene que ser negativo. Entonces significa que lambda se está aproximando a menos infinito, porque CB se está reduciendo cada vez más y bueno, ¿no? Normal se reduce, pero sigue teniendo una magnitud estable. Su magnitud estable prácticamente le permite, ¿no? Hacer esta equivalencia y que lambda tenga que tender al infinito. Y bueno, al ser sentidos opuestos, recuerden que estamos viendo vectores, tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Lo que serían los signos, más o menos. Ahora, ¿qué pasa si el punto C se está alejando? Muy bien, el punto C se está alejando. Entonces, en magnitud tenemos que AC viene a incrementar bastante porque C se está yendo al infinito. Y C y B también se está incrementando, pero desde A a C hay una ventaja. Y bueno, ¿no? Lo que tiene que hacer lambda prácticamente es disminuir. Pero negativo. ¿Irse hasta dónde? Hasta el -1, que sería el tope. Y bueno, prácticamente ese va a ser los parámetros, digamos, las cotas entre lambda en el extremo de B. Sería desde menos infinito a -1. Prácticamente si se acercan a B, si te estás dando cuenta acá visualmente, si el punto C se acerca desde el extremo exterior a B, lambda va tomando el valor de menos infinito. Pero si se acerca desde la parte interna del segmento AB al punto B, entonces va tomando el valor de infinito. ¿Ves cómo cambia todo, no? El tema de los vectores prácticamente lo cambia todo. Y bueno, acá hacemos un análisis de los vectores de posición. Yo tengo que mi vector posición R1, que más AC es igual al vector posición R. Y también tengo que mi vector posición R más CB es igual al vector posición R sub 2. Entonces, ¿qué tengo al final? Bueno, ¿no? Yo tengo que recordar de que mi dato que siempre he trabajado es que el vector AC se describe prácticamente en lambda de CB. Entonces acá agarro y reemplazo. Y lo que termino teniendo es una diferencia de los vectores de posiciones y el lambda interviniendo. Y bueno, prácticamente hago un arreglo y esto es con lo que ustedes van a trabajar generalmente cuando hagan referencias de 3 puntos en razón de lambda. Y bueno, finalmente, conclusión. Lambda es igual a 0, lambda es igual a más menos infinito y lambda es igual a -1 cuando el punto en A, en B o en el punto infinito de esta recta respectivamente. Entonces se dan cuenta, ¿no? Cómo el lambda puede cambiar solo con estar de un extremo o al otro extremo, interno o externo. Ser infinito o luego ser menos infinito. Ser cero, bueno, ¿no? O ser -1. Muy bien. Hasta aquí hay alguna pregunta, porque vamos a entrar a lo más bravo. Poco a poco vamos a ir a lo más bravo. ¿Hay alguna pregunta? Voy a ver el Meet para ver sus preguntas. Si se ve, se observa. No te preocupes, Sheila. Sí. No hay ninguna pregunta hasta el momento, ¿verdad? Pueden preguntar, no se preocupen. Si no preguntan, yo pregunto. Muy bien, esta es la parte 1. Vamos por la parte 2. Hay parte 3 también. A ver, que abra esta diapositiva. ¿Qué dice? Ya. Muy bien. Parte 2. Derivación de vectores. Ya, pero antes de entrar acá, derivación de vectores, porque de acá se viene lo más fuerte y no los quiero ver agonizando, vayan por su vaso de agua. Les doy unos 3 minutos, 3 minutos para que vayan por su vasito de agua, se pongan cómodos, se abriguen porque hace frío. Y continuamos con la parte número 2.
Profe, ¿conoce algún canal que enseñe este tema? A ver, micrófono tienes para que me converses? ¿O un canal? La verdad es Sí. que, ya, ¿qué tal? A ver, canales en YouTube de física, sí los hay, pero yo no he aprendido así. Generalmente, al menos nosotros, ¿no? De la antigua escuela, tuvimos el tema de presencial y el tema de ser más comunicativos con los exámenes, resoluciones, todo ello. Yo aprendí más por eso, trabajo en equipo. Entonces yo veía que mis compañeros entrábamos a un salón, cuarto piso de la FIE y nos poníamos a resolver problemas ahí, ¿no? En la pizarra. Y así aprendían todos. Por ejemplo, mi compa se leía libros de otra editorial, el otro venía con unos libros de otra editorial y así. Y complementamos y aprendíamos más. Si me hablas de canal en YouTube, bueno, no te podría contestar eso porque no los he usado, la verdad. Todos mis ciclos, mis 4 físicas que llevo en la FIE, o que llevan hasta 4 físicas, no he usado YouTube para eso. Y una vez busqué algunos temas, pero nunca encontré, la verdad. Bueno, le enseñan. Esto está en los libros. Ah, ya, profe. No, dígame ¿Y, usted nomás. ¿Y en qué libros están? Muy bien, yo les di una lista antes sobre los libros que se recomiendan a eléctrica y electrónica. Esta teoría la estoy sacando de Osberto Rojas Aldaña. Entonces, ese es el libro. No hay en internet, yo lo tengo en virtual, pero están fotografías. Lo voy a hacer PDF para hoy en la noche ver si me doy un tiempo y se los mando. Otro libro que también he utilizado yo en mi etapa universitaria, el libro de Leiva. Leiva es más como un venero, es algo así como un venero Espinosa, tiene buenos ejercicios y la teoría está bien resumida. Entonces, esos son los libros que he utilizado más, ¿no? El Leiva. Y el Rojas Saldaña es el último en descubrir, ¿no? Que ese es bastante bueno. Y bueno, ya si lo dominas, te manejas el curso. Al menos te defiendes bien. Listo. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Pregunta? Sí, hola Michelle, quería preguntarte, ¿cuál fue el tema que desarrollaron la clase pasada? No pude estar. Magnitudes, magnitudes prácticamente fue. Está acá en Telegram. A ver, vamos a ver acá. ¿Dónde está su Telegram? Uy, ¿dónde está? Acá. Si van ustedes a archivos en Telegram, en archivos, ahí están los PPTs. Acá se subió, capítulo 2. Magnitudes y prácticamente van a ver un poco de estadística. Es algo que lo van a ver útil en laboratorio. Muy bien, ya son 7:03. Entonces van a tener nuevas preguntas después de terminar la siguiente explicación. Si es que en caso se me va el audio o se me va prácticamente el video, me avisan. Daniel Roque, me escribes por WhatsApp. Listo, derivación de vectores. Nuevamente, volvemos. Ahora tenemos que el vector A se define con la componente U. Es un vector en función de la variable escalar U. En estas condiciones, la derivada prácticamente del vector A en función de U con respecto al escalar U se define de esta forma, ¿no? La diferencial prácticamente es el límite de la diferencia que corresponde al grado de U cuando tiende a cero. Prácticamente el U estaría tendiendo a cero y lo que haría prácticamente es que de esta expresión sea la derivada de este vector. Muy bien. Entonces, si yo estuviera prácticamente mi vector en componentes coordenadas con I, J, K, prácticamente la diferencial se aplicaría a mis 3 componentes. Bueno, acá creo que me faltó escribirla. A ver, lo voy a escribir, lo voy a escribir acá. Se me olvidó escribir la D. Cada uno debería tener diferencial porque se le está aplicando a sus componentes. Muy bien, guardar. La verdad, hacer estos PPTs es bastante laborioso, ¿ah? Sobre todo por escribir ecuaciones y poner la animación. Me he demorado bastante. Muy bien, vamos a ver reglas usuales en el cálculo de diferencial. Tenemos el vector A en función de U, el vector B en función de U, el vector C en función de U y tenemos a phi, que sería otra función, pero es una función escalar, como ves no tiene vector, pero en función de U. Ahora estamos viendo funciones. Bueno, entonces si yo aplico a la suma de los vectores A y B, ya no le pongo el paréntesis de U porque ya se sobreentiende que están en función de la variable U. Entonces, si yo le aplico la derivada a esta suma, sería, ¿no?, lo mismo que la suma de las derivadas independientes, tanto de A como de B.
Bueno, ahora vamos a aplicar el producto, lo que sería el producto escalar interno. Entonces sería lo mismo que A, producto escalar con la derivada de B, y lo mismo más la derivada de A con producto escalar de B. Y luego tenemos el producto vectorial. Le aplicamos derivada y lo mismo, ¿no? Tenemos el producto A, no, tenemos el producto vectorial del vector A con respecto a la diferencial de B más la diferencial de A con respecto al producto vectorial de B. Listo. Punto 4. Ahora tenemos producto prácticamente de dos funciones. Tenemos al phi, que está en función de u, prácticamente de la variable u, pero este es escalar, y tenemos a la función vectorial a, y esta también está en función de u. Entonces, si le aplico la diferencial o la derivada, prácticamente sería esto, ¿no? Producto de estas, de phi multiplicado con la diferencial de a, más la diferencial de phi multiplicado con el vector a. ¿Y qué pasaría si aplico el producto escalar y el producto vectorial A, B y C y le aplico la diferencial, en este caso la derivada? Bueno, se expresaría de esta forma: producto A, producto interno de el producto vectorial de B con respecto a la diferencial de C, y lo mismo, ¿no? Voy sumando. Ahora, el producto escalar de A con respecto al producto vectorial de la diferencial de B por C. Y bueno, no, igual. Tengan en cuenta esto, si van a operar, el orden va a ser siempre el producto vectorial es primero. Después de realizar el producto vectorial de cada componente, realizan el producto escalar. Porque si lo hacen de la otra forma, los dos vectores multiplican de forma escalar, luego no tiene sentido que que hagas el producto vectorial con el vector, porque es un escalar. Entonces, ahí va la lógica, ¿no? Siempre primero el producto vectorial. Muy bien. Sigamos. Y bueno, si tenemos el producto vectorial, en este caso de A, con respecto al producto vectorial de B y C. Y bueno, también tenemos esta expresión. Bueno, para no seguir hablando, para no gastar más mi saliva, sigamos. Entonces tenemos si el vector A es igual al vector A con respecto a las componentes X, Y y Z, se tiene que la diferencial, prácticamente esta es la derivada parcial, sería la derivada parcial de A con respecto a la derivada parcial de X, multiplicado a la diferencial de X. Lo mismo la derivada parcial de A con respecto a la derivada parcial de Y, multiplicado con la diferencial de Y. La derivada parcial de A con respecto a la derivada parcial de Z, multiplicado con la diferencial de Z. Esto también tenganlo en cuenta, luego lo vamos a ver. Muy bien. Integración de vectores. Tenemos el vector A en función un vector función de la variable escalar u, se define la integral de esta forma. Entonces yo puedo integrar las componentes I y J con respecto a sub de X, a sub Y, a sub Z, y estas componentes a sub Y, a sub de X y a sub Z están en función de la variable u, porque, bueno, ¿no? Por eso tengo que integrarlo justamente. Por si acaso, yo no les voy a enseñar el tema tanto de matemáticas, se supone que eso ya lo saben, ya han tenido como 3 semanas, creo, ¿no? Desde que ingresaron. Ya, entonces ya deberían saber, para física 1 se requiere saber mate 1, mate 2, un poco de mate 3, no, bastante de mate 3 en realidad, porque es cálculo vectorial, y luego de ahí mate 4, que sería ecuaciones diferenciales. Ya saben, tienen que saber 4 mates para llevar física 1 en primer ciclo, así que ya deben ir tomando su libro. Tengo el vector A en función de la variable u, y que también en este caso, ¿no? Dice, si se tiene, ¿no? Que es igual a la diferencial del vector B con respecto a la diferencial de u, entonces yo lo puedo escribir de esa forma, que la integración del vector A con respecto a la diferencial de u es igual a la integración de la diferencial del vector B en función de u en respecto a la diferencial de u multiplicado con la diferencial de u. Entonces estoy integrando ahí. Lo que sería prácticamente la integral de A es igual al vector B. Y sumamos un C, que este C prácticamente es una constante arbitraria de u. Y bueno, ¿no? Este C también es prácticamente vectorial. Pero se dice que es arbitraria de u, ¿por qué? Porque no depende de la variable u. Pero ¿qué pasaría, bueno, ¿no? Si es que ya no es una integral indefinida? Porque los ejemplos que les estoy mostrando son integrales indefinidas. Ahora voy a ver una integral definida. Está entre límites de esta variable. El estudio se está realizando desde u igual a hasta u igual b. Entonces, si yo prácticamente hago la integración en esos parámetros, sería de esta forma, ¿no? Esa es la representación. Y una vez realizado el resultado, me dice que sería el vector b en función de u
más en este caso mi vector C, que sería una constante arbitraria, evaluado en los parámetros A y B. Y como ustedes saben, lo que haces es restar, ¿no? Y al final, si tú restas ambas constantes, se anulan, se hacen cero. Y lo que te queda solo es la evaluación del vector B en función del parámetro B menos en función del parámetro A. Y prácticamente ahí estás integrando. No vamos a ver integrales triples porque se van a marear. Con suficiente con integral, una primera integral. Bueno, ahora dice, si tengo el vector, en este caso R, en función de U, ahora tengo sus componentes X, Y y Z, y cada una es en función de U, seguimos viendo funciones vectoriales, es el vector de posición del punto X, Y y Z de una curva C que pasa por los puntos P sub 1 y P sub 2 correspondientes a cuando está evaluado prácticamente esta variable desde U sub 1 hasta U sub 2. Entonces prácticamente lo que tú tendrías que hacer es ahí integrar, ¿no? Desde las posiciones de P1 y P2, que prácticamente cuando están en la posición P1 hasta P2, la variable U está tomando el valor de U sub 1 y U sub 2. Y bueno, eso es una integral de una curva C. Y bueno, desarrollándolo sería de esta forma. Sus componentes, bueno, lo pueden dejar así o lo pueden parametrizar. Cuando la parametrizan prácticamente va a estar la integral definida. Como lo vieron en el anterior ejemplo, estarían desde U sub 1 hasta U sub 2 y de acuerdo a lo que es la función de ese vector, lo van prácticamente reemplazando después de integrarlo. Muy bien. Operadores diferenciales vectoriales. Hasta aquí se me escucha, ¿verdad? Ya venimos, vamos a ir a lo bueno. Muy bien, ya se me escucha. Operador nabla. Es un operador vectorial y goza de propiedades análogas o, dice, a los vectores ordinarios. Aplicaciones. Tenemos la gradiente, tenemos la divergencia y tenemos la rotacional. Entonces este es mi operador nabla. Lo pueden visualizar. Es prácticamente la derivada parcial con respecto a cada componente en espacio coordenado X, Y y Z. Los componentes vectoriales y J y K. Entonces ahora vamos a ver cada una de estas aplicaciones. La primera, la gradiente. Entonces si yo tengo una función, en este caso phi, que no es vectorial porque no tiene el símbolo de vector, pero que depende de las componentes X, Y y Z, entonces el gradiente de phi es representado de esta forma. Como lo pueden ver, es el producto del nabla. Es un producto simple. Y bueno, lo que hago el phi es simplemente desplazarlo a cada una de las diferenciales parciales. Y ya saben, ¿no? Con la derivada parcial se centra en lo que es su referencia de lo que estás derivando, sea la componente X, sea la componente Y, sea la componente Z. Y bueno, phi define un campo escalar derivable en cada uno de los puntos X, Y y Z. Entonces, esa es mi gradiente. Divergencia. Dado el vector de la suma de los componentes a sub de X, a sub Y más a sub Z, una función vectorial definida y derivable en cada uno de los puntos X, Y y Z de una cierta región del espacio, la divergencia de este vector A es representado por, bueno, de esta forma, ¿no? Producto escalar interno, o dit de A. Y bueno, prácticamente sería un producto escalar y al final lo que hago es, como yo ya sé que es un producto escalar, en este caso me centro en las componentes y lo tengo de esta forma, ¿no? Entonces el vector A se define como un campo vectorial derivable. A ver, entonces hasta acá, no sé, ¿hay alguna incógnita? ¿Alguna incógnita? Ya. Acá en divergencia, si se dan cuenta, si es un producto escalar no deberían ir componentes vectoriales. Mi error de tipeo. Pero ahorita van a ver las componentes vectoriales. Lo voy a quitar. Listo. Guardo, bravo. No están despiertos, la verdad, ¿no? Porque es producto escalar, no se están dando cuenta. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver productos vectoriales. Rotacional. El rotacional de cualquier campo vectorial derivable, tal como el vector A con describido de los componentes X, Y y Z, A sub XY más A sub Y, J más A sub ZK, se representa por el operador nabla producto vectorial con el vector A, o también llamado rotacional de A. Entonces acá tenemos ya el producto vectorial, ¿no? Tenemos las derivadas parciales que representan el nabla y tenemos el producto vectorial con respecto a componentes y JK. Y bueno, lo que sería prácticamente la evaluación de la determinante. Por si acaso, esto lo van a ver seguido a partir de, si es que su profesor no se lo muestra en física 1, lo van a ver sí o sí en física 2, física 3.
y en campos electromagnéticos. Y los que llevan robótica también van a ver esto por el rotacional, por los grados de libertad del robot. Entonces, quienes les gusta robótica ya saben que tienen que estudiar bastante. Digamos. Entonces tenemos algunas operaciones con Nabla. Y bueno, de esta forma tenemos dos funciones, phi y etsi, que son escalares, obviamente, porque no tienen vector, pero al operarlos con Nabla podemos ver que se distribuyen. Y lo mismo pasaría de esta forma, pero esta vez ya con funciones vectoriales, A y B. Producto vectorial de la suma de dos vectores, el producto escalar del Nabla con respecto al producto simple de una función que sería phi y de otra función pero que es vectorial A, y bueno, lo podemos representar de esta forma. Y el producto escalar también. Acá creo que algo se me va. 6. Producto escalar con respecto al producto vectorial de AB, y bueno, también. Esta es otra forma de representarlo para operar. Y luego el producto vectorial de Nabla, A por B. Y el producto simple de A por el producto interno de AB. Luego tenemos el producto vectorial de Nabla con respecto al Nabla de Tsi de esta función y te da 0. Y luego tenemos, bueno, ustedes ya saben por qué te da 0, ¿no? Porque prácticamente estás multiplicando vectorialmente componentes mismas. Entonces, mismo vector, por más que tenga multiplicado escalarmente una función variable, así que te va a dar 0. Y como, bueno, ¿no? Va a ser un vector 0. Y acá ahora el producto escalar. Y bueno, lo mismo, te va a dar 0. Y bueno, producto vectorial de Nabla con respecto al producto vectorial de Nabla con respecto a. Y bueno, otra forma, ¿no? La diferencial del vector A también puede ser expresado como el producto escalar de la diferencial de la posición con respecto a Nabla del vector A, más la diferencia, más la derivada parcial del vector A con respecto a su tiempo, multiplicado por la diferencial de t. O la diferencial, en el punto 13 sería la diferencial de una función xi, que también es variable. Y bueno, análogamente lo mismo. Aplicaciones a la geometría del análisis vectorial. A ver, hasta aquí siguen vivos, ¿no? O ya se me fueron. No, que voy a poner los ejercicios. Quiero saber si están vivos. Daniel, se me sigue escuchando, ¿verdad? Para no saber si estoy hablando por gusto. Sí, está todo bien, Michelle. Muy bien. A los cachimbos creo que están callados. No sé por qué. Aplicaciones a la geometría del análisis vectorial. Muy bien. Algo fácil que ustedes saben es la ley de coseno, ¿no? Dice, dado el módulo de dos vectores y el ángulo entre ellos, hallar el módulo de la suma. Tenemos estos tres, ¿no? El vector A, el vector A sub 1, el vector A sub 2. Pues acá son tres vectores distintos, solo que lo estoy poniendo de esta forma para que lo puedan tratar de, digamos, de analizar más fácil. Y bueno, ¿no? Hacemos una proyección de un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo y prácticamente aplicamos las componentes de coseno y seno. Entonces, evaluamos, ¿no? Prácticamente que desde OT es igual al cuadrado, es igual a desde OC, la magnitud, al cuadrado, más ST al cuadrado. Entonces, esas distancias prácticamente, eso es lo que puedo afirmar del triángulo rectángulo. Entonces, bueno, ¿no? Yo puedo afirmar también que el módulo al cuadrado prácticamente del vector A es igual a la suma de los dos vectores prácticamente que lo componen, el vector A sub 1, el vector A sub 2 y todo al cuadrado. Que bueno, también podemos representarlo de esta forma. Desde A sub 1, que sería desde OR más RS, que son dos vectores que componen prácticamente el OS, y luego al cuadrado, y más ST. Eso también sería el cuadrado, solo que no me ha faltado escribirlo ahí. Y bueno, luego analizando tenemos que al cuadrado es igual a A sub 1, ya ahora de los módulos, más A sub 2 por coseno del ángulo al cuadrado, más A sub 2 por seno del ángulo cuadrado. Y bueno, al final yo opero simplemente la suma de A sub 2 al cuadrado con coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta se hace 1 y me queda solo esto. El módulo de A al cuadrado es igual a sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado más 2 veces A sub 1 con A sub 2 por coseno del ángulo. Que también lo pueden representar de esa forma, toda esta suma.
Y bueno, acá habría condiciones para el ángulo. Si es que el ángulo vale 0, sería una suma simple de escalares, o de módulos, mejor dicho. Y si el ángulo vale 90 grados, sería la suma de los valores cuadrados a todo elevado a la raíz cuadrada. Y si prácticamente el ángulo vale 180 grados, sería la diferencia de estas dos componentes. Y bueno, ¿no? Esas son condiciones. Ley de senos. ¿Qué dice? Se cumple la relación entre los lados y sus ángulos opuestos. Tenemos el vector A, vector B, C, vector B, y prácticamente formarían un triángulo. Entonces pongo mis puntos de los vértices, mis ángulos que forman alfa, beta y gamma. Prácticamente digamos, este análisis, ¿no? Que la igualdad, tanto de la relación desde el módulo del vector A en relación al seno del ángulo que está opuesto a este vector, es igual a los otros, ¿no? Análogamente. Vector B, vector C. Esto también les va a ser útil, tanto la ley de cosenos como senos. Ya lo van a ver en los ejercicios que les voy a dar. ¿Están listos, no? Listo. Sigamos. Ecuación vectorial de la recta. Digamos. Dice, la ecuación de la recta se puede determinar cuando se conoce uno de los puntos, tales como P sub 1. En este caso, descrito con las componentes X sub 1, Y sub 1, Z sub 1. Y un vector A sub X, B sub, A sub Y y A sub Z, que indique su dirección tomando el punto genérico P, en este caso en las posiciones X, Y y Z, que pertenece a la recta. Entonces analizamos prácticamente esa recta, ponemos sus ejes coordenados, y bueno, del análisis tenemos que este punto, el vector P, sería igual a la suma del vector P sub 1 más lo que sería el vector A multiplicado por la razón de K. Y esta razón de K prácticamente tiene que ver justamente lo que antes vimos similar en la división de dos puntos en un segmento. Y bueno, este K prácticamente puede variar de menos infinito a infinito. Y bueno, cuando la recta pasa por dos puntos conocidos, tales como P sub 1, X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1, y P sub 2, X sub 2, Y sub 2, Z sub 2. En este caso se tiene que el vector A es igual a la diferencia justamente de estos dos vectores, P sub 2 menos P sub 1. Entonces se hace la gráfica, se ponen los ejes coordenados, prácticamente evalúo desde P sub 1 a P sub 2 y prácticamente tengo ese vector, ¿no? Hasta aquí es fácil, no es complicado. Y bueno, el vector A se puede representar como la diferencia de estos dos vectores, P sub 2 menos P sub 1. Ecuación vectorial del plano. Entonces, si tengo un punto, digamos, si tengo un punto P sub 1 en la posición X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1, es un punto conocido del plano. Y luego tengo, en este caso, a n, el vector n, que es un vector perpendicular al plano. Y tengo un vector P con las componentes X, Y y Z, es un P general, es un P cualquiera, es un punto cualquiera del plano. Entonces yo analizo, ¿no? En mi plano, trazo mis ejes coordenados, el punto P sub 1 con su respectiva posición, y luego pongo el punto P que es general, puede estar en cualquier punto. Y también pongo mi vector prácticamente que n, que es perpendicular al plano. Entonces, prácticamente lo que haces es el análisis, ¿no? De los vectores posiciones, de la diferencia del vector R con respecto a R sub 1, producto escalar de este vector, que sería el vector perpendicular, y sabemos que va a dar 0. Y si nosotros prácticamente operamos, tendremos que las componentes serían de esta forma, ¿no? Y bueno, podemos ponerlo de esta forma también. Esta sería la ecuación vectorial de mi plano D. Distancia de un punto a una recta. La distancia de la recta cuya ecuación es P, y bueno, ya lo hemos visto bastante en el anterior ejemplo, más K por el vector A. Y bueno, al punto B, B sub de X, B sub Y, B sub Z. Y bueno, la distancia sería de esta forma, ¿no? El vector de P sub 1 a B, producto vectorial del vector A, se aplica el módulo en relación al módulo de vector A. Y esa prácticamente es mi distancia, de un punto a una recta. Distancia entre dos rectas. Entonces tenemos una recta que prácticamente pasa por el punto P sub 1 en posiciones de X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, y es paralelo al vector A, tiene la ecuación, nuevamente, ecuación de la recta, y otra recta que pasa por el punto, este sería el punto P sub 2, no lo he escrito, lo tengo que editar. Sería P sub 2, X sub 2, Y sub 2, Z sub 2, y que es paralelo al vector B. Tiene por ecuación lo mismo, ¿no? Pero esta vez involucra al vector que sería P sub 2.
con el vector b. Entonces, la distancia mínima entre estas dos rectas sería esta representación. Y ustedes van a demostrarlo. En un ejercicio van a tener que demostrarlo ustedes, porque creo que ya aprendieron vectores para poder demostrar todo. Muy bien, ángulo entre dos rectas. Dadas las rectas P, bueno, en este caso, ¿no? En descripción con el vector A y luego nuevamente en descripción con el vector B, el ángulo entre ellas está dado por coseno de teta, que sería prácticamente el producto escalar entre prácticamente los módulos, ¿no? El producto de los módulos, que ya lo conocen bastante desde que vimos el producto interno, producto escalar también llamado. Y condiciones, si es que es perpendicular, estos vectores prácticamente ese producto escalar va a ser cero. Si paralelas, el producto vectorial va a ser vector nulo. Muy bien. Ángulo entre dos planos. Entonces, otra vez, tenemos la ecuación del plano que nosotros ya conocemos, que es análoga. Tenemos el plano n, tenemos el plano m. Esos son los vectores perpendiculares. Y de esos vectores perpendiculares n y m, prácticamente yo le aplico el producto escalar en relación a su producto de módulos y tenemos que es igual al coseno de este ángulo que forman. Y bueno, no, otra vez, condiciones, si es que es perpendicular, estos vectores que son perpendiculares, m y n, su producto escalar va a ser cero, si son paralelos, va a ser el vector nulo en producto vectorial. Ángulo entre una recta y un plano. Nuevamente, ecuaciones que ya conocen y lo que hago simplemente es poner la condición, ¿no? De si va a ser, si es perpendicular, si es paralelo y bueno, de forma general va a ser el producto del escalar del vector A con respecto al vector n, que es el perpendicular al plano, que es igual a los módulos del vector A el módulo del vector A con respecto al vector n. Distancia de un punto a un plano. Y bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos un punto con cierta referencia de componentes que pertenece a un plano y tenemos también un vector normal, que este vector, otra vez n, siempre es reconocido como el que es perpendicular. Y tenemos un punto a la distancia, ¿no? Que es un punto cualquiera, P que está descrito con las posiciones X, Y y Z, algo general. Y bueno, de esta forma se puede describir la ecuación de la distancia. Y bueno, el área de un triángulo. Si nos dicen que tenemos los vértices, prácticamente las posiciones de P sub 1, P sub 2 y P sub 3 son vértices de un triángulo y prácticamente tenemos los vectores A, B y C, que son los respectivos vectores de posición con respecto al origen de coordenadas y que forman prácticamente este área de triángulo. Entonces, la ecuación sería un medio del valor absoluto de las diferencias de P sub 2 menos P sub 1, producto vectorial de P sub 3 menos P sub 1. Aunque también puede ser representado como el producto vectorial de AB más BC más CA. Vector superficie. Es un vector que representa a una superficie. Su módulo es el área que representa a su dirección y es perpendicular a la superficie. Tenemos el primer caso, que es una superficie plano. Muy bien. Lo pueden reconocer fácilmente, pero ¿qué pasa cuando la superficie no es plana? Entonces ahora entramos a superficies curvas. Y bueno, de estos casos hay bastantes en análisis diferencial. Lo van a ver bastante en física 3, 4, 3 y en física 3 bastante. En física 2 también, pero más en la física 3, que prácticamente tiene que ver con cargas eléctricas, tiene que ver con los cuerpos. Lo van a ver bastante. Y justamente hablando de ellos, vamos a poner algunos ejemplos. Superficies esféricas, por ejemplo, acá se aplica justo el vector posición de la diferencial de superficie. Tenemos el vector posición de R. Tenemos otro ejemplo también que sería el casquete esférico, como pueden ver. Y tenemos otro ejemplo que sería, bueno, también se puede aplicar una esfera completa y sólida, pero ya si manejas esto es fácil, ¿no? Solo lo aumentas el diferencial de R vector. Y para el cilindro lo mismo. Es como manejar prácticamente la superficie de un círculo, prácticamente el círculo en la región, y solo multiplicas por la distancia, que sería h. Es fácil, no es complicado. Entonces, estas prácticamente son las diferenciales aplicadas a las superficies, tanto para cilindros, casquetes y otros ejemplos más. Pero todo depende de las ecuaciones que lo describan. Ustedes tienen que analizarlo. Y luego, después de interpretarlo, lo aplican a la física, que es real, ¿no? Dependiendo de qué ejemplo es. Cargas, etc. Y bueno, ahora sí, ejercicios. Listos, chicos. ¿Están listos? Yo supongo que sí están listos.
A ver, ¿quién está listo? Vamos a ir por los ejercicios. A ver, compañeros, ¿siguen vivos? Esta vez tengo 21, ¿ah? ¿Alguno está vivo o qué ha pasado? Que no fue uno. Sí, a morir nomás, dice. Sí, seguimos aquí, profesor. No sé, bueno, no me llamo profesor, no, simplemente soy Sí un se ex entiende, estudiante, profe. ya egresó y solo les estoy apoyando. Listo, solo digan Michelle nada más, como es mi nombre. Muy bien, compañeros, vamos a ver algunos ejercicios, pero lo primordial es que ustedes primero los resuelvan antes de que yo lo haga. Así que los voy a mandar a su Telegram. ¿Al Telegram? Michelle, tu micro creo que de nuevo se fue. ¿Ya regresó mi micro? Sí, ahora sí. Y bueno, ¿qué nos piden? Las componentes cartesianas de la fuerza, los cosenos directores y ángulos directores prácticamente de dicha fuerza. Entonces, primer problema, a ver, vamos a ponerlo acá y lo lanzamos. Segundo problema, son ejercicios simples. Tenemos un móvil recorre 40 kilómetros al este y 30 kilómetros más en la dirección del norte de 30 grados. Vamos a determinar la magnitud y la dirección del vector que representa el desplazamiento total del automóvil. Muy bien. Oye, Daniel, se han ido varios, ¿no? Porque ahorita solo tengo 18. Vaya tema, ¿eh? Sí, sí, no ha salido mucho. O los hice volar. No creo. Y el punto 3 dice determinar el vector unitario perpendicular al plano y prácticamente determinado por este vector A y B. Y luego tenemos el siguiente problema, 4. Dice, hallar el vector, acá siempre, bueno, siempre tengo que corregir. A ver, vamos a ver. Ya, guardo, listo. Proyecto, listo. Y bueno, ¿no? Dice hallar el valor de la constante de manera que los vectores, estos tres vectores, sean coplanarios. 5, tenemos estos datos dados, el producto vectorial de AB, que te da estas componentes, y tenemos el vector A. Nos piden hallar el vector B, sabiendo que el producto interno de A por B es igual a 18. Muy fácil. 6. Esto es lo que tienen que demostrar. Demostrar que la distancia entre la recta que pasa por R1, que en este caso sería un punto, y es paralela al vector A, y la recta que pasa por R2, que es otro punto R2, y es paralela al vector B, prácticamente esta distancia se describe de esta forma. Entonces tienen que demostrarlo. Ya, ahora sí. Entonces, y bueno, hasta aquí ejercicios simples. Si quieren ejercicios complicados, me avisan para darles complicados con el operador Nabla. Porque cuando entremos a cinemática, necesitan dominar bastante vectores. Si no, vamos a entrar por gusto. Y sí, va a ser por gusto. Necesitan dominar bien vectores. Muy bien, ¿cuánto tiempo quieren para ir resolviendo? Bruno me dice, profe, explique de nuevo. ¿Bruno sigue aquí? Uy, se nos fue Bruno. Uy, se nos fueron varios. Sí, no está Bruno. Bueno, ya fue pe Bruno. Yo ya morí, dice. Con-
Bueno, yo supongo de que, bueno, también entiendo de que no han visto esto en la academia. Algunas cosas supongo que no han visto en la academia, pero lo demás sí lo han visto. O en su colegio. Daniel, ¿seguimos transmitiendo en Facebook? Sí, seguimos en Facebook. Ya. Haz el corte momentáneo para que ellos vayan resolviendo y de ahí volvemos para resolución. Pero si les Vale, sale Michelle. error, Comercial. sí, vamos a comerciales. Michelle, ¿puedes presentar la uno? Quería ver el punto. La uno de nuevo, pero está en el Telegram. Tienen Telegram todo, ¿no? Están en el grupo de Telegram, ¿verdad? Profe, ah, Michelle, ¿Qué tal? eh, sí, una consulta. Cuando ponía coseno director, ¿cómo lo abreviaba? ¿Pongo coseno director igual a o se abrevia de alguna forma? El coseno director es la relación de prácticamente las componentes del vector No, A con sí, respecto a su pero, componente AC. o sea, cuando lo quiero escribir, pongo así completo cos y después pongo director o se abrevia de alguna forma, no me acuerdo. No te escucho. O Ya, sea, no por te preocupes. ejemplo, coseno lo abrevio poniéndole cos y coseno director se abrevia de alguna forma. No, es prácticamente eso. El coseno director es prácticamente la descripción de la relación del vector, de cualquier vector, o sea, en este caso A en representación con respecto a su módulo. Acá te lo voy a poner de nuevo, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? A ver, acá. Ya, de nuevo, lo voy a poner en pantalla. ¿Estoy transmitiendo o no? Sí, ¿no? Sí, Ya, nuevamente. Sí. Entonces acá está. Estos son los cosenos directores. ¿Ves? El coseno director es eso, solo la relación. ah, no, solo quería saber cómo escribir coseno director. Así como se lee. Ah, ya, gracias. Voy a mandarle estas diapositivas al grupo de Telegram para que puedan chequearlas. Voy a corregir un pequeño error que vi en una de ellas y ya. Y se las mando. Bueno, vayan resolviendo para que tomen un poco de práctica. Y ya de ahí yo lo resolvería. Pero si ustedes ya lo resuelven, no sé. Pero ustedes díganme si es que quieren ejercicios más complicados. Yo les puedo poner ejercicios más complicados. Ustedes dirán, pero, ¿qué nivel quieren? Ya, Daniel.